Buenas tardes, espero se encuentren bien. La presente actividad es organizada desde la Comisión de Directores de Planificación, en la que participan las 5 universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores, y en el marco de la declaratoria de las universidades por los territorios y las comunidades. Asimismo, está vinculada con el Plan Nacional de la Educación Superior en sus ejes estratégicos de regionalización y cobertura y equidad. En esta actividad contamos con la participación del doctor Álvaro Martín Parada, vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional, del máster Eric Rodríguez, coordinador del área de planificación de la UNED, y la licenciada Pamela Rodríguez, analista de servicios universitarios también de la UNED. La actividad será moderada por el señor Carlos Morgan Marín. Don Carlos es ingeniero en mantenimiento industrial, máster en administración de empresas con énfasis en finanzas. Ha desempeñado diversos puestos en la Universidad Estatal a Distancia como jefe de la Oficina de Servicios Generales, miembro interno del Consejo Universitario y vicerrector de Planificación. Actualmente se desempeña como asesor de la Rectoría y es coordinador de los proyectos de regionalización interuniversitaria. Buenas tardes a todas y todos los que participan por las diferentes plataformas de comunicación en esta exposición sobre los procesos de vinculación territorial de las universidades públicas, experiencias en la Universidad Nacional y en la Universidad Estatal a Distancia. Un saludo cordial a don Álvaro Martín Parada, vicerrector de Extensión de la UNA y expositor en este conversatorio. Un saludo cordial a doña Pamela Rodríguez Bolaños y a don Eric Rodríguez Corrales, integrantes del Centro de Planificación y Programación Institucional y expositores en este conversatorio. También un saludo cordial a doña Jennifer Granados Gamboa, jefe del Centro de Planificación y Programación Institucional. El Consejo Nacional de Rectores ha declarado el 2022 como el año de las universidades públicas por los territorios y comunidades. De ahí que esta actividad se enmarque tanto en visualizar la situación de nuestras regiones y territorios, como en destacar aquellos aspectos particulares institucionales para atender las demandas del desarrollo regional y territorial. La Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia tienen presencia en las diferentes regiones del país. Sus estatutos constitutivos buscan tanto el desarrollo de la universidad como entidad social de valor público, como también contribuir al desarrollo nacional y regional, de manera que es una excelente oportunidad para valorar las diferencias institucionales como para potenciar mediante la articulación interinstitucional las particularidades institucionales en las que coinciden. Antes de dar el pase a nuestros estimables expositores y expositora, como marco de referencia haré una introducción de la evolución de la regionalización universitaria y la articulación interuniversitaria. Como vemos, son 4 láminas, una línea de tiempo de 4 láminas, pero en esas 4 láminas hay 82 años de historia universitaria. Como vemos, en 1940 se crea la Universidad de Costa Rica, hoy tiene 6 sedes, 5 recintos y un aula universitaria. Veamos que en 1968 la Universidad de Costa Rica ya crea la primera sede regional, que es la sede de Occidente. En 1971 crea la segunda sede regional, la sede del Atlántico, y en ese mismo año es la creación del Tecnológico. Yo soy egresado del Tecnológico, entonces el Tecnológico siempre ha tenido primero 3 sedes y la más reciente es la sede de Limón. Entonces, ya vean cómo ya cada universidad, conforme van haciendo, va creando sedes universitarias. En 1972 la Universidad de Costa Rica crea la sede de Guanacaste y en 1973 es la creación de la Universidad Nacional, que hoy tiene 5 sedes universitarias. En 1974 tenemos el primer convenio de coordinación de la educación superior, ¿verdad? Y en 1976 se da el primer planes, de 1976 a 1988. Los planes son la expresión de coordinación de la universidad pública, ¿verdad? En 1977 se crea la UNED. La UNED solo ya en el 78 nace como con 20 sedes universitarias, o sea, y crea ya 20 sedes universitarias y hoy la UNED tiene 37 sedes universitarias. En el 79 la Universidad de Costa Rica crea la sede universitaria de Limón y en 1981 se aprueba el segundo planes. En 1986 el tercer planes y en 1991 el cuarto planes. Esos son los 4 convenios de coordinación primeros. Veamos la década de 1990, la década de los 90, prácticamente se da una particularidad y es la realización
de congresos regionales por parte de las universidades públicas. El primero fue en 1993, que se realizó en la UCR, en la sede de Occidente. El segundo fue en la sede de Santa Clara, en 1995. El tercero fue en la sede de Pérez Celedón, en 1997. Y ahí se da una particularidad. Este congreso le hace una propuesta de modelo de regionalización universitaria al CONARE. Y es aprobado por el CONARE en octubre de 1997. También, antes en septiembre, ya CONARE había aprobado un nuevo convenio de la educación superior, en donde estaban las universidades que a eso estaban presentes y la escuela de ganadería que existía en ese momento. O sea, se amplió el convenio. La propuesta de modelo se transforma en un convenio de sedes regionales interuniversitarias en septiembre de 1998. Ese es el primer convenio de sedes interuniversitarias que tenemos en el sistema universitario. Y en 1999 se da el Congreso Regional en la sede de Guanacaste de la UCR, otro congreso de sedes. Vean que es particularmente de sedes, yo quiero insistir en ese punto. Y finalmente, el 2001 es el último congreso que es realizado por la Universidad de Costa Rica y la UNED, pero también de todas las universidades, y se realizó en la sede del Atlántico de la UCR. Vean que toda esa década es de interacción de las sedes universitarias, ¿verdad? O sea, con sus congresos cada 2 años. Eso provoca un cambio importante en CONARE, porque en el 2004 se aprueba el cuarto convenio de la educación superior, que fue muy importante para las universidades en ese año. Ese convenio resultó a largo plazo muy beneficioso para las universidades públicas. Entonces el CONARE, viendo esa fuente de ingresos y cumpliéndose los 30 años del primer convenio de coordinación, CONARE establece el fondo del sistema. Es un documento con toda la estrategia de cómo las universidades van a articular a partir de ahora. Y ese es el origen del fondo del sistema. El fondo del sistema tiene como fundamento, como principio estratégico, la articulación de las universidades en Costa Rica. Y para eso se crea ese fondo. Inmediatamente, en el 2005, planes, el 29 de noviembre, se aprueba planes 2006-2010, y en ese planes se aprueba la línea estratégica de regionalización. O sea, es en planes donde aparece por primera vez la línea estratégica de regionalización de conformidad con el fondo del sistema. Viene el 2006 y en el marco de planes se hace también ya un encuentro, insisto, de sedes universitarias en el marco de planes en la sede de Santa Clara en el TEC, ya en el 2006. En el 2007 se hace un inicio preliminar del programa de regionalización. Y se aprueba el régimen actual de sedes interuniversitarias por CONARE. O sea, lo que permite que exista la sede universitaria actual es a raíz de este convenio de marzo del 2007. En el 2008 es muy importante para la regionalización universitaria porque CONARE aprueba en mayo los lineamientos para la regionalización universitaria. Y eso es a raíz de una reunión de sedes universitarias en la UNED y en el Tecnológico, ¿verdad? En el 2009 inicia el programa de regionalización, con la particularidad que es la implementación de los lineamientos, pero con la estructura que le dan los lineamientos al programa de regionalización, que es una comisión de enlace, unas comisiones regionales interuniversitarias, las sedes universitarias, que son las que presentan los proyectos. Y esa es la estructura básica que tiene lo que establece los lineamientos para la regionalización. Vean que no más en el 2010, los lineamientos se pararon en el 2008, y no más en el 2010 ya se hace otro congreso de regionalización en el marco de planes para reformular los proyectos regionales en las 5 regiones que atiende el programa, que son las 5 regiones periféricas con menor índice de desarrollo. En el 2011 se realiza un encuentro de gestores de la regionalización interuniversitaria en CONARE en noviembre del 2011. Y ahí vean que ya pasó la generación de rectores que aprobaron el fondo del sistema y que aprobaron el fondo de los lineamientos de regionalización. Para el 2013 ya hay una nueva generación de rectoras y de rectores, y ellos cambian de estrategia. Cambian la estrategia y mediante el acuerdo CNR 399-13 deciden que
el 80% de los recursos para la regionalización se aplica en el propio modelo de la universidad de regionalización y el 20% para articulación. Ahí se da el cambio, el punto de inflexión. Se mantiene la comisión de enlace y se dejan sin efecto los lineamientos y las comisiones regionales interuniversitarias. En el 2015 se incorpora la UTN ya al proceso de articulación. Y en el 2016 CONARE termina de limitar la articulación cuando toma el acuerdo de que es el 100% de los recursos que se aplican al modelo de cada universidad. Ese es el cambio del punto de inflexión. En el 2018, la UTN asume la presidencia de CONARE. Y al asumir la presidencia de CONARE, la UTN se da otro cambio, y es la creación de los OSIR. En el 2018 se da la creación de los OSIR, con la particularidad de que, posterior de que a los OSIR le van a dar una función, una gestión operativa cuando en el acuerdo 404-2018 del propio CONARE, los OSIR tienen una función estratégica, estrictamente estratégica para la regionalización universitaria e interuniversitaria. Y finalmente llegamos al 2020, ahí me voy a quedar, ahí todavía 2021 y 2022, pero lo que quiero enfatizar es que la última propuesta de articulación en las regiones está en otra propuesta de modelo como la del 97, en donde se le da la función a los OSIR estratégica en materia de articulación regional y todo lo demás del fondo del sistema es para implementar las decisiones estratégicas de los OSIR. Esa es la última propuesta, digamos, global que tenemos a 2020. Y CONARE creo que en estos momentos está en la fase de discusión para poder volver a ese proceso de articulación. A continuación tendremos la exposición de don Álvaro Martín Parada Gómez. Don Álvaro es licenciado en Economía de la Universidad Nacional, máster en Economía y Desarrollo del Posgrado Centroamericano en Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor en Economía de la Universidad de Tilburg, Holanda, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y actualmente es el vicerrector de extensión de dicha universidad. En su experiencia profesional, don Álvaro, de 2003 al 2018 fue investigador y extensionista en análisis de sectores productivos y MIPYMES. De 2013 al 2019 fue coordinador del programa de investigación Sectores Productivos, Competitividad y Comercio. Tiene experiencia en coordinación y en dirección en más de 20 proyectos relevantes de investigación. Es consultor de organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con el desarrollo económico, sectores productivos, evaluación de proyectos y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Don Álvaro, bienvenido a la UNED y gracias por compartir su experiencia y conocimientos. Muy buenas tardes. Agradecerle a la organización de las áreas de planificación que tienen las universidades que son parte del Consejo Nacional de Rectores, por la organización de esta valiosa actividad académica. Efectivamente, el Consejo Nacional de Rectores creo que no se ha equivocado al nombrar el año 2022 como el año por las comunidades y los territorios, dado el trabajo de las universidades públicas. También quiero darle la bienvenida a la comunidad académica y a la comunidad nacional que nos acompaña en este evento, así como también a los miembros que estamos participando. Al señor Carlos Morgan Marín, quien muy bien me parece ha hecho el antecedente sobre la educación superior pública en lo que nos ha llevado en esta trayectoria de estos 82 años y quien es el moderador de esta actividad. También a la máster Jennifer Granados, quien es jefa del Centro de Planificación y Programación Institucional de la UNED, al máster Eric Rodríguez Corrales, quien coordina el área de planificación del CPI de la UNED, y a la licenciada Pamela Rodríguez Bolaños, que es analista de servicios universitarios de la UNED. Particularmente haré una exposición de unos 30-35 minutos, donde abordaré una discusión sobre la transformación social en las comunidades, territorios y regiones. Efectivamente, el país aborda una coyuntura adversa, producto de las condiciones y de la dinámica internacional, la cual no podemos obviar
en los procesos de transformación de las comunidades y los territorios del país. Hemos experimentado una pandemia con una crisis de salud pública, COVID-19, que aceleró el desempleo del 12% al 25% en el país, una quiebra generalizada de los negocios, pequeñas y medianas empresas, y lo peor, me parece a mí, un decrecimiento del Producto Interno Bruto del menos 5%, cosa que solo habíamos experimentado en el año 2008-2009. Pero además se le suma la crisis de contenedores, una crisis que efectivamente hace que el aumento generalizado en los precios de las materias primas se dé, donde tenemos una economía donde prácticamente el 47-50% es componente importado y por lo tanto eso genera efectos adversos en la producción, en la importación de fertilizantes, en la dotación de equipo y maquinaria para los sectores productivos del país y para la economía en general. Y adicionalmente, el aumento en el precio del petróleo, un precio del barril que en promedio siempre ha estado entre 35 y 40 dólares el barril, ahora supera los 100 dólares por barril y cada costarricense en promedio tiene que pagar 900, 950 colones por un litro de combustible y eso aumenta el costo de producción, pero deteriora el bienestar de las familias costarricenses al asumir la función de transportación en la economía. Esto se aúna a un proceso inflacionario en Estados Unidos, donde causa efectos en los precios de nuestra economía y eso lesiona el ingreso disponible de todos y por supuesto el efecto en el costo de vida. Le sumamos la guerra de Rusia y Ucrania, aumento en el tipo de cambio, compresiones fuertes en la tasa de interés y un deterioro generalizado en el comercio mundial que nos alcanza a nosotros. Entonces, como ustedes pueden ver, no es poca cosa lo que está ocurriendo afuera y entonces le sumamos a ciertas condiciones estructurales que ya de por sí antes de la pandemia eran evidentes y que post pandemia también. Creo que entre las manos a nivel de desarrollo regional, como lo decía don Carlos, hay un compromiso en las universidades por solventar dos problemas y ayudarle al país en esto. Una pobreza país de un 23%, que no es poca gente, 383.500 hogares que viven en pobreza y en pobreza extrema en promedio de las regiones que tenemos, la región Brunca, la región Chorotega, el Pacífico Central y las otras, un 30% que es superior a lo que pasa en el gran área metropolitana, dentro de un margen de 2.000 ocupados, 104.000 ocupados de una población total de 5 millones. Hemos ubicado la tasa de desempleo en un 13%, esos son 275.000 y algo costarricenses que no reciben ingresos familiares para mantenerse en nuestro sistema, y un tipo de cambio que cada vez agobia los ingresos familiares, donde antes pagábamos 550 colones, hoy tenemos que pagar 660 por $1, y una inflación que ronda ya el 6% cuando teníamos inflaciones del 2%, y como lo dije con anterioridad, eso viene presionando al deterioro de las familias, pero el deterioro de las familias que están en las regiones donde los ingresos disponibles son más difíciles de alcanzar. Y digo esto porque a nivel territorial he separado tres ámbitos: el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. No es que no quiero hablar del desarrollo cultural y el desarrollo artístico, lo cual enfrenta también dificultades, pero creo que en lo social hay una fuerte responsabilidad por enfrentar esa alta tasa de desempleo, por reducir la pobreza y pobreza extrema, por lograr que la educación primaria y secundaria, que es incompleta en estos sectores, mejore, y donde haya una población con mejor acceso a la salud pública, donde efectivamente, si visitamos las regiones del país, son regiones con pocos hospitales y los mejores hospitales están en el gran área metropolitana y la informalidad se expande hacia también esos territorios. El crecimiento económico es limitado, hay una alta especialización en la estructura productiva, entonces tenemos en las regiones que producen café, banano, piña, pero el excedente de esa producción nos llega a las familias que producen,
sino que se queda en otras manos, y una inversión extranjera directa con pocos encadenamientos productivos que por supuesto afecta a aquellos y aquellas que conviven en las áreas más vulnerabilizadas socialmente en Costa Rica. Y una concentración económica fuerte, porque aquellos que vivimos en Agam tenemos empleo, tenemos servicios sociales, servicios de conectividad, servicios de infraestructura, pero cuando usted se aleja un poco y un poco más, como Guatú, Upal y los Chiles, resulta que la conectividad no le funciona, no tiene acceso a los datos y por lo tanto hay serias dificultades en estos sectores. Por otra parte, me parece que a nivel ambiental no estamos haciendo bien las cosas, porque hay presencia fuerte de plaguicidas, hay alta densidad vehicular, hay presencia de desastres naturales. Hoy que arranca el invierno en mayo y cuando finaliza en octubre, probablemente la infraestructura del país y de las regiones se vea afectada. Creo que desde el punto de vista de la transformación social, como lo dijo don Carlos, las universidades públicas hemos transitado por distintos caminos. Particularmente la UNA en su estatuto orgánico del año 76, del año 93 y del año 2015, el último, ha marcado una base misional relevante asociada a la transformación social, pero asociada al desarrollo económico de las poblaciones más. Esta transformación social pasa por un cambio en la realidad social de aquellas actividades concertadas y articuladas con las comunidades que propicien un intercambio de experiencias y una construcción conjunta de soluciones a las problematizaciones que éstas enfrentan. En la década de los 60 y 70, me parece a mí, bajo un enfoque desarrollista, logramos que el Estado costarricense creara un marco importante de institucionalidad que le ha permitido a Costa Rica solventar los problemas estructurales como la pobreza extrema y el desempleo. No obstante, me parece a mí que hoy la institucionalidad está amenazada por los enfoques más neoliberales, los cuales implica que la universidad como tal tendrá que reflexionar para recomponer y reposicionar la institucionalidad pública al frente del desarrollo y la transformación social del país. Y digo esto porque efectivamente es a través de la extensión universitaria, es a través del vínculo entre la universidad pública y la sociedad costarricense que es posible tener esa transformación social, y creo que se hace en las regiones y en los territorios. Cito una frase de dos alemanes que leí en 1994, Meyer y Steimer, a quien pude conocer recién hace unos años, y ellos concluyeron, escribiendo en los años 90, que la transformación social es un requisito para la transformación económica, lo cual es posible integrarlo a través de la influencia institucional en la generación de capacidades competitivas en el desarrollo del país. Y no es al revés, es decir, no es ir por lo económico primero para ver qué efectos luego alcanzamos en lo social. Creo que eso es de meditar. Pero quiero rescatar lo siguiente: desde el punto de vista de la institucionalidad pública, Costa Rica ha generado un marco institucional público muy valioso, que sirve de contrapeso para generar la distribución del ingreso a lo largo y ancho del país. Y para muestra un botón, hice una revisión de los programas, proyectos y actividades académicas que hace el conjunto de universidades nuestras, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la UNED. Y fíjense que todas las universidades estamos trabajando con el marco institucional público. En lo social trabajamos con la Cámara en lo social trabajamos con el Instituto Mixto de Ayuda Social, trabajamos con el Ministerio de la Vivienda, con el INAMO, con el Ministerio de Educación Pública y así sucesivamente. Cuando atendemos problemas a nivel del desarrollo ambiental, trabajamos con el SICNAC, trabajamos con el MINAE, con organizaciones no gubernamentales, con acueductos y alcantarillados, etc. Pero ¿a dónde está la dificultad? Y en esta lámina quise hacerla porque efectivamente en dónde está la institucionalidad pública del país basta solo con recorrerlo, y hay una concentración de poder, no solo en infraestructura de esa institucionalidad pública, sino que hay recursos que no salen de ahí.
Y entonces, ¿en dónde están esos recursos? Bueno, están en las universidades, pero están en los campus concentrados, en San Pedro, y están concentrados en el río Pirro, en Heredia, y así sucesivamente. Cuando vemos los ministerios de la República, el Ministerio de Agricultura está en la Sabana, muy lejos de los agricultores en Upadla, Guatuso y Los Chiles, así como en Ciudad Neyli, o Laurel, o Zabalito y San Vito, en la parte sur-sur del país. Entonces, los poderes de la República, la banca pública y privada, los centros de salud, los centros de investigación están en la GAM. Y cuando vamos a las comunidades, ¿qué nos encontramos? Pequeñas instituciones, EVAIS, ahí usted no se encuentra hospitales, se encuentra EVAIS, cosas pequeñas, se encuentra pocos recursos, se encuentra un poder que es poco y reducido, donde los recursos no aparecen y hay poca institucionalidad. Y aquí vengo a la reflexión desde el punto de vista de la transformación social, y es que esta pasa por la asignación de los factores productivos, básicamente dos, capital y trabajo, si uno quiere resumirlo. Y me parece a mí que la tendencia en un enfoque empobrecedor que se ha seguido es por lo siguiente. El énfasis en las actividades productivas agropecuarias que tenemos en producción de piña, banano, café, hortalizas, etcétera, son actividades agropecuarias de bajo valor agregado. Y por lo tanto son inversiones que se hacen con métodos tradicionales de trabajo, intensivas en trabajo, donde se ocupa poca calificación y donde esa poca calificación implica baja productividad, y baja productividad es sinónimo de bajos salarios, y entonces tenemos gente empobrecida. Eso implica reconocer que este sector, estas comunidades y estos territorios son rezagados, hay precariedad en el empleo, hay ingresos bajos y hay amenazas permanentes a la sostenibilidad de las familias. Entonces, si pueden ver en el triángulo que he puesto, tenemos una base que es de mayorías sin poder. Tenemos, por otra parte, en la cúspide de un triángulo, minorías no con poco poder, sino con poder, con mucho poder, y es el sector moderno de la economía, es el que genera empleos de calidad, es el que genera ingresos medios y altos, y es el que tiene oportunidades crecientes de desarrollo. Y digo esto porque entonces la lógica de ese sector es una lógica donde el desarrollo viene explicado por el uso intensivo del capital, no por el uso intensivo del trabajo. Y ese uso intensivo del capital está concentrado en el gran área metropolitana, donde entonces sí tenemos generación de alto valor agregado, donde hay integración de tecnologías en los procesos productivos ampliamente industrializados. Solo para muestra un botón, desen la vuelta hoy por el Coyol, cosa que antes no era, pero hoy lo es, y entonces allá hay inversión pública, allá hay alumbrado eléctrico, allá hay infraestructura en carretera, hay agua potable, y entonces es muy fácil para el sector privado poder desarrollarse y poder utilizar recursos intensivos en capital donde el excedente es creciente. Ahí hay uso intensivo de un trabajo calificado y por lo tanto la productividad es alta y los salarios son mejores. Eso no estoy en contra de eso, sino simplemente estoy indicando que eso está polarizando el desarrollo del país entre aquellas zonas rezagadas y las zonas más modernas. Quiero señalar en esto de la transformación social que hay una relación en una heterogeneidad estructural, es decir, aquí no todos somos iguales. Si fueran las cosas homogéneas, probablemente no estaríamos en este foro y no tendríamos que hablar ni de comunidades vulnerabilizadas ni de áreas urbanas modernas. Y entonces hay poblaciones heterogéneas y territorios heterogéneos en los cuales las universidades públicas tenemos amplios efectos y amplias contribuciones. Y hay que reconocerlo así, porque efectivamente las poblaciones vulnerabilizadas son aún heterogéneas. Son los agricultores, son los pescadores, los apicultores, los porcicultores, los avicultores, los indígenas, los afrodescendientes, los urbanos marginales. Y eso hay que contraponerlo con territorios
que tienen dotación de factores productivos distintos, a pesar que tengamos un país de 51.000 kilómetros cuadrados. Entonces la universidad pública se mueve en espacios geográficos distintos, pero además, desde el punto de vista de la extensión universitaria y la regionalización, se parte de necesidades y deseos diferentes de estas poblaciones, donde hay infraestructura distinta, donde la flora y la fauna es distinta y hay condiciones hidrológicas y climáticas diferentes. Y esto creo que nos lleva a la discusión de cómo atender a las poblaciones vulnerabilizadas en los territorios y las regiones. Y ahí yo creo que hay que fijarnos en algo que hemos hecho desde el pasado. No es que sea algo muy novedoso, sino que es integrar la transdisciplinaridad, es decir, el conocimiento generado en las comunidades, en las poblaciones vulnerabilizadas, al conocimiento de la universidad, pero evitando el extractivismo académico, es decir, evitando trabajar en las comunidades para extraer información, para extraer conocimiento, para publicarlo a nombre de nuestros grandes intelectuales, y por lo tanto nos olvidamos de la teoría y el método para hacer la transformación social en materia de bienestar de estas poblaciones. Y entonces yo llamo la atención para que podamos tener enfoques más transdisciplinarios. Y entonces voy a otro componente que creo que a veces se nos ha olvidado, y es que la universidad pública está obligada no solo a hacerse de enfoques teóricos sólidos, sino que ocupa ir a la práctica en la transformación social. Y eso no se puede olvidar, porque esos marcos teóricos que nos sirven para reflexionar, para ser críticos, para tener razonamiento, pasa por poder tener en la práctica la solución a problematizaciones en lo económico, en lo social, en lo cultural y ambiental. Pero ¿a dónde está el problema aquí? Yo pienso que está en el método, es decir, en cuáles estrategias usamos para que nuestros científicos, para que nuestras personas académicas puedan ir a las comunidades. Y es en la comunidad donde usted aplica las transformaciones sociales, económicas y ambientales, y ahí entonces entendemos la transformación social como un cambio. Si no entendemos eso como un cambio, estamos en problemas. ¿Y con quién hay que hacerlo y cómo? Yo diría que hay que seguir enfatizando en la pertinencia y la calidad. ¿Qué tan pertinente es lo que estamos haciendo en las comunidades? Vamos a las comunidades 2 veces al año para poder analizar, o vamos 6 o 8 veces en este proceso de trabajo conjunto con ellas. Estamos atendiendo a las poblaciones y comunidades con eficiencia y con calidad como criterios, y eso pasa porque nos fijemos en cuestiones económicas, sociales, ambientales y culturales. Por ejemplo, yo veo que hay un basamento en el desarrollo artístico y cultural, pero ese desarrollo artístico y cultural está centrado ¿en dónde? En los campus universitarios de la gran área metropolitana. Tenemos métodos, enfoques que serían muy valiosas en las comunidades, en las islas del Golfo, por ejemplo, en Isla Venado, en Isla Caballo, en Cabuya. Y hoy, incluso recién en las últimas elecciones, dieron el voto al presidente las comunidades más pobres del país, y yo creo que eso amerita que a nivel de las universidades públicas nos llame la atención para volcar nosotros los ojos hacia esas comunidades. He graficado el desarrollo, el crecimiento económico de Costa Rica, el año 91 al 2001, no sé, 30 años, 40 años, don Carlos, para ver una línea en el caso del sector agrícola. Y entonces empezamos en la década de los 90 con un 5% en promedio de crecimiento económico, y hoy con suerte anda en 3%. Pero si vemos la tendencia, es que está buscando más la línea de 0 que la línea de 5 o 7. Pero también, si usted ve los 30 años de comportamiento, para saber qué va a pasar en los próximos 30 años, es que me da la impresión de que va a seguir más para abajo y no va a tener una tendencia hacia arriba. Pero también he marcado 3 momentos en esta línea de crecimiento del sector agrícola. Y es que tuvimos una crisis económica entre el 2000 y 2001, una crisis económica también en el 2008-2009, y nos agarró el COVID en el 2019-2020, y tenemos ahí las consecuencias. ¿Y por qué pongo este cambio? Porque efectivamente
para hacer transformación social, los cambios no vienen en el corto plazo. Lo dijo don Carlos hoy, en 82 años del quehacer universitario nos ha costado tener lo que tenemos hoy a lo largo y ancho del país en materia educativa. Entonces, esto me lleva a plantear una solución posible, y es que creo que podemos organizar modelos de desarrollo territorial que yo le he llamado prototipos. Y no es un concepto que yo estrictamente haya creado, simplemente lo he podido desarrollar producto de la experiencia, pero que en la década de los 60s y 70s con el modelo taylorista y fordista ya el sector industrial lo hacía. Desde el punto de vista de la universidad parte de las necesidades sociales, de las económicas, de las ambientales y de las culturales, en un contexto nacional, regional y local, por lo que empecé haciendo en exposición. Y digo esto porque siempre estamos en adversidad constante, es decir, cosas adversas, coyunturas duras que nos pasan. Hoy nos está asfixiando la regla fiscal. Hace 10 años no pensábamos que esa regla iba a aparecer. Sabíamos que había déficit fiscal, pero no sabíamos las consecuencias que iba a traer. Y digo esto porque en ese contexto adverso hay que generar estos modelos de desarrollo con una capacidad de respuesta al desarrollo del país para impulsar la transformación social. Y esto efectivamente implicaría priorizar las necesidades sociales que hay. Creo que eso podría ser desde el punto de vista de la universidad, a través de especialistas, de tener los asesores académicos relevantes, la organización asociativa, el quehacer en su función sustantiva de la universidad. Se ocupan trabajar con la institucionalidad pública, como decía, y la universidad pública lo hace, es decir, trabaja con municipalidades, con ministerios de la República, con las cámaras empresariales, con los organismos y la cooperación internacional, y así también con el tejido social del país, con las cooperativas, con las asociaciones de desarrollo. Pero además esto requiere requisitos técnicos, es decir, un conjunto de recursos humanos, académicos, institucionales, de tecnología, de infraestructura, para poder tener estos modelos. Y con poco podemos hacer mucho, es decir, podríamos tener apicultores consolidados, podríamos tener granjas de cultivo de camarón, de ostras y de pargo, y sé, por ejemplo, hoy que la UNED está intentando cultivar mejillones. Entonces esas soluciones sirven para las comunidades. Pero lo más importante en esto es que podamos hacer escalamiento, cosa que nos ha costado mucho. Es decir, si podemos y tenemos las tecnologías como el diseño de los apiarios para producir miel de abeja, el país tiene un faltante de más de 600 toneladas. ¿Por qué el país tiene que importarlo de China? Y el país podría, junto con las universidades, organizar a las familias productoras que están en vulnerabilidad. Normalmente las agarramos en el punto A, y he hecho ese diagrama así, porque es así como ocurre, y entonces en el plano cartesiano los agarramos en A. ¿Qué es? Poblaciones empobrecidas, con problemas familiares fuertes, ingresos bajos, primaria incompleta, y empezamos a caminar, y cuando ya están estabilizadas en el punto B o C, en las universidades nos ponemos contentos porque la extensión, la investigación y la docencia ha dado resultado. Pero esos modelos podríamos desarrollarlos a escalas más amplias para poder tener, ojalá, a esas poblaciones en B y en C y tener el mejor resultado posible. Para cerrar, he seleccionado 3 pequeños videos que vamos a proyectarles para que vean que la universidad pública no solo genera enfoques teóricos, don Carlos y colegas que me acompañan, sino que tiene una buena dosis de practicidad. Entonces vamos a ver la experiencia de producción de bambú, también unas plataformas de comercio electrónico para ayudar a la comercialización y el trabajo de apicultura hecho en el SINAT de la UNA con don Fernando Ramírez y otros. Entonces son 5 minutos y concluimos. En la diversidad del bambú encontramos especies aptas para la construcción. Su densidad, la dirección de sus fibras, la ligereza de sus culmos, entre otras características físicas y mecánicas, hacen del bambú el material perfecto para proponer soluciones constructivas, estructurales, estéticas, al tiempo que contribuye con la protección de los recursos naturales de Costa Rica.
Al incluir bambú en los proyectos constructivos, inyectamos valor a una cadena de producción local, verde e inclusiva. El adecuado corte, secado, curado, diseño y uso del bambú es vital para asegurar la vida útil de una construcción. Costa Rica, por sus características tropicales, talento humano y liderazgo en iniciativas verdes, puede producir, investigar, diseñar y construir con bambú, impulsando el bienestar socioambiental. Transformemos la industria de la construcción con bambú. La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensá también en bambú. En cada producto que la asociación La Cabuya Cuenta elabora, hay una historia tejida hilo a hilo, por las manos de una persona artesana, un portador de tradición. Para poder que la gente utilice productos con fibras naturales. Los antepasados usaban este bulto para jalar sus verduras. Este producto fue creado hace muchos años por un huarqueño. El Huarco es nuestro cantón en el cual se elaboraba productos artesanales, tales como las alforjas, los mecates, para diferentes usos. Ahorita nosotros, por cierto, estamos tratando de incursionar este producto como algo alternativo y agradable al ambiente, para poder que la gente utilice productos con fibras naturales. Al adquirir un producto de La Cabuya Cuenta, usted está comprando la historia del Cantón del Huarco, una tradición que pretendemos preservar con productos tradicionales y con productos innovadores. Adquiera los productos de la asociación La Cabuya Cuenta en la página lacabuyacuenta.unapropymes.com. Las abejas son esenciales para la producción del oxígeno, flora, frutas y verduras, ya que ellas realizan un porcentaje considerable de la polinización. El traslado de una colmena en estado natural a una caja moderna apícola es de suma importancia porque facilita el proceso de la colmena para producir miel, es una posible fuente de ingreso para emprendedores apícolas de forma accesible, puede evitar daños a personas o animales. En compañía del ingeniero agrónomo especialista en abejas y académico del SINAT UNA, Fernando Ramírez Arias, visualizaremos el procedimiento de traslado de una colmena silvestre o en estado natural a una caja moderna apícola. Etapa 1. Para esta labor se debe cumplir con una serie de medidas de protección especial que consta de una jacket de medio cuerpo, guantes, pantalones largos cerrados de tela gruesa y un velo para proteger la zona de la cabeza. Etapa 2. Preparar el ahumador, el cual tiene el objetivo de romper el modelo de defensa de la colmena y tranquilizar a las abejas. Este se debe aplicar antes de iniciar y durante todo el proceso. Etapa 3. Una vez ubicada la colmena en su estado natural, se realizan algunos cortes en el tronco con una motosierra, sin perjudicar la estructura del panal. Etapa 4. Se captura la abeja reina con una jaula especial llamada clip, esto con el fin de resguardarla y protegerla. Desde el clip, las abejas obreras pueden acercarse y alimentar a la reina durante el proceso de traslado. Etapa 5. Se colocan las partes del panal en los marcos de madera sujetándolos con pabilo, dentro de la caja moderna apícola. Etapa 6. Se procede con la liberación de la reina en la que será su nueva casa. Se debe dejar una buena reserva de miel en la nueva colmena para que las abejas se alimenten y se resguarden de posibles predadores.
Para más información puede contactar al Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, CINAT, al 2562-6340 o al correo electrónico cinat@una.cr. Bueno, estos son ejemplos en el marco de las propuestas de los modelos de desarrollo territorial que la Universidad Nacional ha trabajado, es una muestra, pero estoy seguro que la Universidad de Costa Rica, la UNED, el Tecnológico, hoy la Universidad Técnica Nacional tiene soluciones para las distintas problematizaciones sociales que tenemos entre las manos en las comunidades y los territorios. Concluyo con 3 cosas. Desafíos. 1, a mí me parece que el desarrollo de los procesos de trabajo académico intermultidisciplinarios es el camino para lograr transformaciones sociales, rompiendo con aquel conocimiento especializado y altamente escolástico que nos ha, yo siento, maniatado para tener soluciones a problemas complejos. Lo segundo, me parece que hay que hacer un esfuerzo en nuestro modelo universitario por lograr desconcentrar y descentralizar nuestro quehacer con mucha humildad para hacer los trabajos en las comunidades donde están las necesidades sociales y donde estoy seguro hay grupos familiares amplios que están esperando respuestas de la institucionalidad superior en materia de educación pública. Y en tercer lugar, es una cuestión más interna y es ver cómo vencemos ese conjunto de normas, de procesos burocráticos, de reglas, de directrices y una serie de elementos que nos ha enredado en la gestión, que nos consumen muchos recursos, que tienen altos costos de transacción y nos desgasta para poner el quehacer universitario al servicio de los sectores más vulnerabilizados del país de una forma desinteresada. Entonces, yo, don Carlos Morgan, y a los colegas que están en el panel de trabajo hoy, a la UNED en particular, agradecerle que me hayan invitado a poder reflexionar con ustedes sobre este año tan importante, 2022, por las comunidades y por los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por su exposición. Definitivamente, para poder contribuir al desarrollo regional, tenemos que reconocer la realidad que tiene. De otra manera, es imposible que podamos contribuir a ese desarrollo. Invitamos a todas las personas que nos ven por las redes sociales a ir realizando sus consultas, comentarios, preguntas sobre las exposiciones que se han realizado y al final procederemos a responderlas. Procedo con la siguiente exposición. Van a exponer doña Pamela Rodríguez Bolaños y don Eric Rodríguez Corrales. Doña Pamela Rodríguez Bolaños es licenciada en Geografía con énfasis en ordenamiento territorial. Labora para la Universidad Estatal a Distancia desde 2015. En su experiencia profesional ha realizado aplicación y análisis de información geoespacial y geomarketing. Es consultora ambiental en el ámbito nacional para desarrollo y obtención de la licencia ambiental de proyectos. Es consultora ambiental en el ámbito internacional para certificación de cultivos sostenibles, certificación de sostenibilidad internacional y de carbono y agricultura de precisión. En el sector privado nacional ha trabajado en optimización para logística y transporte de productos, ha participado en proyectos de investigación referentes al ordenamiento territorial, así como en planes reguladores liderados por la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. Don Eric Rodríguez Corrales es técnico en planificación de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento territorial por la Universidad Nacional, máster en planificación con énfasis en planificación estratégica de la Universidad Nacional. En su experiencia profesional ha sido coordinador del área de planificación del Centro de Planificación y Programación Institucional de la Universidad Estatal a Distancia. Tiene 15 años de experiencia en la función de la administración pública en la UNED. Ha coordinado y participado en múltiples procesos de planificación en la UNED, planes estratégicos, sectoriales, operativos, estudios de estructura, entre esos otros estudios técnicos. Y es profesor del programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Estación de la UNED. Adelante, doña Pamela, por favor. Buenas tardes, tengan todos. Al compañero don Carlos Morgan, a don Álvaro Martín Parada,
a Eric Rodríguez, al compañero Graving que está acá en las redes sociales y a la compañera Jennifer Granados. A todos los que nos escuchan, un cordial saludo. Comentarles, bueno, acá les vamos a mostrar el modelo estratégico de vinculación territorial de la Universidad Estatal a Distancia. Importante comentarles que este es uno de los esfuerzos que nosotros como universidad hemos logrado establecer. Inclusive podemos mencionar esfuerzos desde las distintas vicerrectorías, sedes universitarias y otras dependencias que también ponen su empeño en lograr desarrollarse en el territorio y poner pues ese granito de arena de la UNED dentro del territorio. Como bien lo han comentado don Álvaro y don Carlos, respondemos a la declaratoria de CONARE 2022, Año de las Universidades Públicas, por los territorios y las comunidades. Dentro de los datos que les vamos a mostrar tenemos algunos antecedentes a nivel internacional y nacional, algunas consideraciones previas que consideramos importantes abordar en el proceso de vinculación territorial, algunos antecedentes del modelo de vinculación, principales resultados, conceptos, propósitos y objetivos, el modelo como tal, fases de ejecución, líneas estratégicas de implementación y resultados esperados del mismo. Y por último, algunos principales retos, institucionales para la vinculación. Como bien vemos, a nivel internacional tenemos diferentes organismos que nos han resaltado que no solamente en Costa Rica tenemos esta situación. Podemos comentar que desde la Agenda 2030 nos hablan de la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas, teniendo a las personas como centro. También la CEPAL nos habla sobre las desigualdades en los territorios y este es uno de ellos. También tenemos otras desigualdades, sin embargo, también hacen énfasis en el territorio, por lo cual nos refiere a esto que estamos el día de hoy, esta conversación, esta información que les estamos mostrando, cómo desde las instituciones de educación superior podemos tal vez luchar de manera integral para reducir esa brecha de la desigualdad territorial. A nivel general o a nivel nacional tenemos varios retos. Nosotros como instituciones de educación superior tenemos que desarrollar iniciativas inclusivas que reconozcan las desigualdades territoriales, también poder atender las causas de esa desigualdad, como bien lo mencionaba don Álvaro, tenemos una situación de más de 20, 40 años que se enfatizan más ahora con cada una de las situaciones tal vez que se han venido presentando y abren más la brecha en esas zonas fronterizas, costeras o rurales. También poder atender aspectos ambientales que reduzcan la vulnerabilidad, dar el conocimiento a las comunidades para que tengan esas herramientas para poder combatirlo, trascender en el concepto económico de desarrollo mediante la atención de factores de exclusión e inequidad, poder ampliar esa producción laboral, ese conocimiento en la población como tal. ¿Cómo podemos accionar desde las universidades públicas? Bueno, pues necesitamos pensar en mayores procesos de planificación y vinculación con el sector productivo y actores territoriales, poder estar en el territorio, no desde el centro del gran área metropolitana, sino desde las comunidades, poder fortalecer la vinculación con esa población, no solamente saber que estamos en el territorio, sino también poder crear alianzas, estrategias que nos permitan fortalecer esa vinculación, un fortalecimiento en el sistema de información de las universidades, tener indicadores de mejora, de desempeño,
y también un sistema de educación superior pertinente y relevante. ¿A qué nos referimos con esto? No tener una cartera de programas o de carreras que sean homogéneas para todo el territorio, porque sabemos que hay particularidades. Entonces, ¿cómo podemos a través de las áreas sustantivas poder llegar a los territorios de una manera personalizada, por decirlo de alguna manera? A nivel general, esto tal vez es una pincelada de lo que nos muestra el Estado de la Nación y nos genera la pregunta, ¿cómo cambiamos la forma de producir el cambio? Y el éxito estaría en la fórmula está en el proceso y la articulación. A continuación les vamos a mostrar un video de cómo nos vemos, cómo se ve la Universidad Estatal a Distancia en el territorio. Para muchas personas, emprender una carrera universitaria se ve como una imposibilidad debido a sus responsabilidades laborales, familiares o simplemente la lejanía de su hogar de algún centro de estudio. Limitaciones de un modelo educativo presencial que termina por excluir valioso talento del sistema universitario. La educación a distancia surge como una solución a esta barrera, caracterizándose por su flexibilidad y autonomía, empoderando a jóvenes y adultos para que puedan gestionar su propio aprendizaje, permitiéndoles estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar. Para la UNED, esta misión es más relevante que nunca y la juventud costarricense ha depositado en nosotros su confianza al considerarnos como su primera opción de estudio superior. Es por esta razón que tenemos el honor y el deber de brindarles las condiciones pedagógicas, socioeconómicas y logísticas para garantizarles una formación integral, humanista e inclusiva, democratizando de esta manera el conocimiento y los beneficios de la educación superior en todo el país. Le daré el pase a mi compañero Eric Rodríguez, quien dará continuidad a la presentación. Muy buenas tardes a toda la comunidad estudiantil que nos sigue por las diversas redes sociales que manejamos en las 5 universidades estatales. Un saludo cordial al señor don Martín Parada, vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional. Un saludo para el señor moderador Carlos Morgan de esta actividad, a Pamela Rodríguez, que es parte del staff, a doña Jennifer Granados, jefa del Centro de Planificación y Programación Institucional, y a don Gravin Solís, que nos está ayudando con el tema de las redes sociales. Muy bien, ya la señora Pamela nos ha hablado un poco acerca de los aspectos generales en cuanto a la territorialización y a la vinculación que se tiene que generar desde las diversas universidades en el país. Hablando ya de la experiencia de la Universidad Estatal a Distancia, nos vemos como una unidad académica que tiene que generar, accionar en el territorio. De esta forma vemos que la universidad desde 1977, cuando fue creada por la ley 6044, nació con 12 sedes universitarias y hoy en día tenemos 37 sedes. Eso indica que tenemos una presencia muy fuerte en el territorio. Recientemente inauguramos una sede en el Valle de la Estrella, que es importante mencionarlo, y esto nos da una condición diferenciada, tal vez respecto a otras instituciones de educación superior, porque históricamente nos hemos visto con esa necesidad de poder atender y poder articular con los diversos actores territoriales en las comunidades. Algunos datos generales de la universidad: para el 2021, una matrícula de 42.508 estudiantes. De estos 42.508, en el 2021 se graduaron 5.888 estudiantes, los cuales el 44% contaban con beca. Tenemos el 47.38% de estudiantes becados, casi la mitad de la población estudiantil. Manejamos alrededor de 4.960 cursos de extensión y cursos libres. Tenemos 226 proyectos de extensión y 226 proyectos de investigación y 186 proyectos de extensión. Esto nos indica que la universidad ha apostado por el acceso, la cobertura y la calidad, los cuales son los grandes pilares de la educación educativa. Esto nos obliga entonces a generar espacios de reflexión, diálogo, interacción entre la universidad y las distintas comunidades y los actores territoriales. Esto para propiciar acciones e iniciativas que tengan
una vinculación más fuerte con estas comunidades en procura de generar procesos de gobernanza territorial, ya que no nos vemos como una institución aislada en el territorio, sino que nos vemos como una institución que debe articular tanto con los agentes públicos, privados, así como otras fuerzas vivas de los territorios, para lograr entender estas realidades y a partir de ahí generar diversas iniciativas y programas académicos que puedan contribuir con la pertinencia social de la universidad y que ayuden a la transformación en los ámbitos ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales y entre otros. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos ya para introducir un poco el tema de el modelo estratégico de vinculación territorial? Ya bien nos lo decía el doctor Parada, que hay que pasar de la teoría a la práctica. Entonces nosotros en la universidad nos hemos dado la tarea precisamente de poder entender un poco la forma de cómo podemos abordar el territorio y a partir de ahí nos hacemos algunas preguntas estratégicas para poder hacer este trabajo. ¿Cuál es la visión que tiene la universidad con la docencia contextualizada? ¿Podemos diseñar programas académicos contextualizados? Tenemos necesidades y potencialidades de las regiones y territorios que debemos abordar. ¿Cuáles decisiones o acciones se pretende implementar para lograr llegar? Las universidades son capaces de asumir los compromisos organizacionales y la reasignación presupuestaria. ¿Qué implica esto a nivel de política territorial, a nivel de estrategias de regionalización? Bueno, la idea es muy clara, la idea es responder a esas necesidades, es tener el criterio técnico de la participación y para esto tenemos que tener procesos horizontales donde podamos entender estas características, pero sobre todo conocer las diversas realidades e insertarnos en esas dinámicas que se dan en los territorios, en las regiones y en las localidades. Tal vez a manera introductoria ya a nivel institucional, pues el modelo estratégico que nosotros venimos a presentar hoy tiene como antecedente una solicitud explícita al Consejo Universitario de la Universidad, el cual nos solicita la elaboración de una propuesta de vinculación y articulación regional y territorial de todas las unidades académicas y administrativas de la UNED. Con esto pues, nos permitiría orientar el quehacer de las sedes universitarias. Ya vimos el mapa de la cobertura territorial que tenemos con las 37 sedes. Es importante también tomar en cuenta que la universidad no está empezando con esta temática desde ahora, sino que tiene toda una trayectoria. Tenemos un conjunto de políticas relacionadas con regionalización, transformación social, innovación social, regionalización, etcétera, de más de 20 años. Es un paquete de políticas bastante amplio y que recientemente se ha concretado con la política de desarrollo integral de la universidad en el territorio, la cual fue aprobada en mayo del 2019 y la cual es un referente para el modelo estratégico de vinculación territorial. Ok, entonces, ¿cuál es la relevancia de la propuesta? Bueno, la propuesta tiene una aproximación al sentir de la institución. Estos últimos 20 años, como les mencionaba, lo tratamos de abordar desde los diferentes congresos universitarios que hemos tenido, los lineamientos de política institucional, los acuerdos del Consejo Universitario, acuerdos del Consejo de Rectoría y diferentes estrategias que se han venido desarrollando en la universidad. Concebimos el territorio como un punto de encuentro y esto mediante nuestras sedes universitarias y vemos que la propuesta tiene que ser desde un enfoque sistémico, donde podamos encontrar y profundizar en los cambios culturales y así poder detectar cuáles son los procesos institucionales para fortalecer la capacidad universitaria y dar respuesta a los múltiples escenarios y las dinámicas territoriales, responder a estas agendas que están en el territorio y que solamente los actores territoriales nos lo pueden decir. Es importante también tomar en cuenta dentro de esta propuesta toda la coyuntura que se ha venido dando con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y que a partir de ahí se nos plantean otros nuevos retos y otros nuevos desafíos en lo que tiene que ver con la educación superior para los próximos años. Principales resultados, le doy la palabra a mi compañera Pamela Rodríguez. Bueno, algunos de los principales resultados que obtuvimos al hacer esta propuesta, dentro del modelo de, como bien lo dice su nombre, modelo estratégico de vinculación territorial, para nosotros era importante decirle a la comunidad universitaria qué entendíamos por territorio y territorialización, por lo cual el concepto territorio se define o se concibe como un espacio complejo, multidimensional, donde interactúan diferentes actores
en relación de poder, producción, identidad, geografía, cultura, institucionalidad y formas de gobierno. Por otra parte, el concepto territorialización, tal vez la imagen que vemos en la presentación nos puede dar una idea de, o al menos eso quisimos mostrar. Para nosotros la territorialización era la comprensión, un proceso de comprensión del territorio para la construcción del conocimiento. Ese conocimiento que aborda el territorio de forma integral en sus sedes universitarias mediante el despliegue de las áreas sustantivas, las cuales deben entender y sistematizar las necesidades de las comunidades en conjunto con los actores territoriales de forma que nos permita tomar decisiones oportunas, viables y pertinentes que coadyuven al desarrollo. El modelo como tal también tiene un propósito. Ese propósito es impulsar la pertinencia social del proyecto UNED mediante una propuesta de vinculación innovadora, que integre la actividad sustantiva en el territorio y brinde respuestas generadoras de valor a las necesidades de la sociedad. Y hablamos de una vinculación innovadora, porque también la universidad, desde que fue creada, ha venido desarrollando o ha venido vinculándose con el territorio. Sin embargo, que el modelo lo que quiere es una vinculación un poco más fuerte, innovadora, para poder tener esa inclusión en las comunidades. Algunos objetivos del modelo: a nivel general podemos hablar de que necesitamos como universidad fortalecer las capacidades para poder dar respuestas a las demandas de la sociedad. También poder construir una oferta académica pertinente que coadyuve al desarrollo de las comunidades. Dar una respuesta oportuna a los problemas sociales, políticos, económicos y ambientales en los territorios costarricenses. Poder, a través de las líneas de investigación, poder aprovechar ese conocimiento que nosotros estamos ahorita adquiriendo desde las diferentes sedes o territorios de la UNED, para poder fortalecer investigación. También generar acciones de extensión y acción social, que si bien es cierto, la UNED las ha venido desarrollando, sin embargo, poder ser un poco más personalizadas, más atinentes. También generar las capacidades en la UNED para implementar la desconcentración desde su quehacer, principalmente para las áreas sustantivas. Entiéndase extensión, docencia, investigación, vida estudiantil y la gestión administrativa como tal. Y también promocionar la cooperación horizontal entre los actores territoriales, que ya de por sí se ha venido trabajando desde las sedes universitarias, y lo que se quiere es fortalecer esas redes en el territorio. A continuación le doy el pase al compañero Eric Rodríguez para que nos explique el modelo como tal. Bueno, entonces, como veníamos comentando, la propuesta, que es de un enfoque pragmático para la institución, nos habla de 5 elementos base que tiene el modelo. Los primeros 3 elementos de este modelo son de manejo interno de la institución. Aquí hablamos del desarrollo organizacional como tal y una serie de elementos que tenemos que trabajar al interno. Todo el desarrollo del talento humano es otro de los elementos que contiene el modelo. El tema de la infraestructura y el equipamiento en sede central y en las sedes territoriales es otro de los elementos también que tenemos. Y eso lo llevamos hacia 2 de los elementos que son los que ya tienen el contacto directo con las comunidades, que es el tema de la oferta académica contextualizada, entendiéndose, como decía mi compañera Pamela, investigación, extensión y docencia, como la parte académica, y el tema de la vinculación con las comunidades. Cada uno de estos elementos, como les decía, contiene una serie de necesidades a lo interno de la institución. Empezamos con el desarrollo organizacional, donde la universidad se ve obligada a generar un modelo de la sede universitaria con un enfoque territorial. Tenemos que trabajar fuertemente al interno de la universidad, y me parece que esto aplica para todas las otras universidades estatales, el tema de la vinculación entre las áreas sustantivas, ¿verdad? No solo la vinculación, sino también incluso la no duplicación de iniciativas en los territorios, sino llegar de forma integral.
tenemos que trabajar el tema de la calidad, ¿verdad? Es fundamental en todos los procesos académicos, siempre la mejora continua. Tenemos que generar condiciones básicas para la oferta de los servicios, ¿verdad? En este caso, alguna estandarización incluso a nivel de sedes universitarias, y ya después que cada sede tenga la posibilidad de poderse desarrollar. Como lo decían también los compañeros, el tema de las concentraciones es fundamental en estas 37 sedes que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, y que es un tema que ya hemos venido avanzando. Existe una propuesta al interno de la institución, un estudio técnico que nos lleva hacia una nueva propuesta estructural y organizacional de las sedes universitarias, pero no solamente a nivel de sedes universitarias, sino que también esta figura pueda entrelazarse y pueda generar procesos articulados y vinculados con las áreas sustantivas de la institución, en este caso, digamos, desde la parte estructural con las diversas vicerrectorías que tenemos, y entonces entender a la sede como ese punto de encuentro donde se logra desdoblar todo el trabajo de la institución y que tenga como condicionante ese elemento de articulación en procesos horizontales con los actores territoriales, que es entonces la otra parte que ahorita vamos a ver más adelante con estos otros dos modelos, con estos dos otros elementos que contiene el modelo. Otro elemento fundamental, y me parece que aquí también igual aplica para todas las instituciones públicas, es el desarrollo del talento humano. En este caso nosotros lo primero que identificamos es que necesitamos un diagnóstico y una planificación de este talento humano en las comunidades, en los territorios. Necesitamos generar procesos constantes de actualización profesional, atendiendo a las diversas dinámicas y a todas las coyunturas que se vienen día con día en nuestro país, ¿verdad? El país y el mundo es muy dinámico y constantemente está cambiando, por lo cual nosotros también, como colaboradores y colaboradoras de las instituciones públicas, y en este caso educación superior, tenemos que estar en un proceso constante de actualización profesional. Y esto nos llevaría hacia modelos formativos con un enfoque territorial, que es importante. Yo creo que aquí tenemos que tener mucha claridad, y por eso a la hora de que empezamos con esta propuesta, lo primero que intentamos definir fue cuál iba a ser el enfoque de la institución y sobre todo cuáles iban a ser esos conceptos fundamentales para que toda la comunidad universitaria pueda entender qué es territorialización, qué es vinculación territorial, qué es un territorio, cómo se entiende un territorio, cómo se tiene que abordar, cuáles son las acciones y sobre todo esos procesos que tenemos que realizar a lo interno de la institución para ir generando estas iniciativas y estos proyectos de impacto, que tengan efecto e impacto en las comunidades. Y no llegar y únicamente, como le decía el doctor Parada, hacer una extracción académica de información y al final no regresar con resultados hacia estas comunidades que al final, digamos, los lleven hacia tener un proceso de movilidad social amplio y pueda aportar al desarrollo del país. Una vez que tenemos esto, bueno, también tenemos que analizar el tema de la infraestructura y el equipamiento institucional. Es un tema bastante importante. Aquí también tenemos que tener un análisis de la situación. Tenemos que hacer un proceso de modernización tecnológica. Yo creo que la universidad ha empezado también en el proceso de transformación digital. Tenemos una estrategia que estamos desarrollando actualmente y que tenemos que ir cultivando día con día y entendiendo todas esas particularidades que se presentan en cuanto a esta temática. Manejar muy bien el tema de las inversiones y generar procesos de arquitectura, ¿verdad? Generar iniciativas arquitectónicas muy contextualizadas a los diversos territorios. Eso es importante también. Nosotros tenemos sedes en Talamanca. No puede ser que una sede en Talamanca, por ejemplo, tenga las mismas características de una sede en la región central. Necesitamos hacer arquitectura también contextualizada. Me refiero a la sede de Talamanca porque podríamos entonces incorporar el tema de la cosmovisión y otros tipos de elementos que son fundamentales y que también pues, le darían una particularidad a cada una de las sedes. Entonces es importante, eso lo hemos también planteado en el modelo. Ok, una vez que tenemos ese fortalecimiento al interno de la institución, entonces ya nos vamos hacia cuál va a ser esa respuesta en los territorios. Y ahí entonces empezamos con el tema de la vinculación con las comunidades. Aquí nosotros tenemos que entender, tener mucha claridad de que para poder generar esos procesos de vinculación tenemos que tener sistemas de información territoriales. Tenemos que tener mucha claridad con la información y eso tenemos que hacer un esfuerzo bastante importante a nivel de la institución. Tenemos la dicha de tener esas 37 sedes, por lo tanto son espacios o núcleos donde podemos apropiarnos de mucha información territorial, pero lógicamente que sea un proceso constructivo. Lo otro es que necesariamente para todo proceso de vinculación se tienen que generar alianzas, en este caso, como lo decíamos anteriormente, alianzas con los diversos actores territoriales, desde instituciones públicas, privadas,
asociaciones de desarrollo, ONGs, todas las fuerzas vivas que están en el territorio, la comunidad estudiantil también. Es importantísimo generar esas estrategias y estas alianzas, ¿verdad?, para también coadyuvar a todos los procesos de gobernanza a nivel país, pero también para tener iniciativas más contextualizadas en cada una de estas comunidades. Lo otro es que tenemos un elemento que es fundamental, que es la integración y la participación estudiantil. No nos tenemos que olvidar que somos una institución académica y al final y al cabo pues los estudiantes son nuestra razón de ser, y aquí hay que siempre incorporar al estudiante en todo este tipo de procesos, desde la parte de docencia, desde la parte de extensión, desde la parte de investigación. En todas las áreas sustantivas se puede incorporar al estudiante y de una u otra forma él va a tener también beneficios y también va a aportar beneficios a las comunidades. Es importante para nosotros también definir cuáles son nuestras zonas de influencia en nuestras 37 sedes. Estamos trabajando en un mapeo institucional para ver cuáles son nuestras áreas de cobertura y áreas de influencia, y a partir de ahí también diseñar estrategias más explícitas para estas áreas o estas zonas de influencia. Todo esto mediante también una estrategia de comunicación que tenga un componente dialéctico muy fuerte, porque sabemos que también la comunicación es fundamental, sobre todo para el trabajo en el territorio, con las comunidades, pero también al interno. Yo creo que es importantísimo también siempre establecer procesos de comunicación, socialización, etcétera, digamos, muy claros, para poder siempre estar hablando el mismo idioma y empatar fuerzas en todo lo que estemos trabajando. Al final de esto, entonces, tendríamos una oferta contextualizada, una oferta académica contextualizada, que es nuestro último elemento del modelo, y aquí entonces nos vamos hacia el enfoque de la experiencia estudiante. ¿Cómo hacemos que el estudiante tenga participación en estos procesos de vinculación territorial? ¿Cómo hacemos que la extensión académica tenga mayor impacto? ¿Cómo hacemos que la investigación sea aplicada y responda a esas necesidades y que genere procesos de innovación social, que es muy asociado también a lo que nos comentaba el doctor Parada en cuanto a la transformación de la sociedad? Y a partir de ahí, la generación de conocimiento muy afín con las realidades territoriales. Esta generación de conocimiento las universidades la logran desarrollar mediante una serie de mecanismos que necesariamente van a tener que tener su finalidad en las comunidades, y al final las personas son las que tienen que verse beneficiadas. Para finalizar el modelo, la explicación del modelo base, todo esto tiene que darse en un entorno nacional, pero también global. Sabemos que las regiones también tienen influencia de otras regiones a nivel interno, pero también tienen influencia de procesos planetarios. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta todos estos procesos. ¿Cuáles son las fases que vemos? A grosso modo, ¿verdad? Cada una de estas fases se tienen que desarrollar muy fuertemente, ¿verdad?, y desagregar, pero a grosso modo, ¿cuáles son las fases de la ejecución del modelo? Bueno, primero, el establecimiento institucional de las condiciones para la territorialización. Aquí tenemos que identificar cuál va a ser el papel de nuestras sedes, el tema presupuestario, cuáles van a ser las implicaciones a nivel de planificación, ¿verdad? Y aquí me quiero detener un momento en el tema de las implicaciones en planificación, porque aquí también entonces hacemos todo el enlace, ¿verdad?, el match con la planificación interuniversitaria, ¿verdad?, que también está planteada en el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025, donde se nos establecen una serie de estrategias que tienen un enfoque regional, al tener nosotros como instituciones públicas de educación superior un área estratégica llamada regionalización. Entonces es importante también detenernos en esta temática también para ver de qué forma podemos articular con las otras universidades. El tema de mecanismos y procesos de vinculación con áreas sustantivas, y sobre todo también el mecanismo de rendición de cuentas, que es fundamental para que las personas vean el aporte de las universidades y vean que los recursos del país son bien implementados en las distintas zonas geográficas. La fase 2 es una fase de diseño. Aquí tenemos que tener cuál va a ser el diagnóstico de esas necesidades, y esto lo vemos a nivel de cada uno de esos territorios, de nuestras 37 sedes. Igual, procesos de planificación bien diseñados, e identificar cuáles van a ser esas capacidades de la institución y los roles de las dependencias al interno. Aquí en el tema de las capacidades de la institución es fundamental, porque también nosotros tenemos que vernos siempre como institución de un gobierno local, o del IMAS, o no sé, de otro organismo que tal vez tiene otra razón de ser, y entonces las universidades tienen que tener mucha claridad en cuanto a eso, y cuáles van a ser esas capacidades que tenemos, y cuáles van a ser esos roles de las distintas dependencias.
Aquí es importante tener un proceso muy claro, que ya también hemos avanzado un poco a nivel de institución en la definición de un proceso para la territorialización. La fase 3 nos habla sobre ya la implementación en el territorio, y aquí sería una ejecución de un plan de acción y todo el tema de seguimiento. Nos iríamos a la fase 4, que es la evaluación de los procesos y los resultados, y aquí es fundamental, como lo conversaba Pamela en el inicio de la presentación, el tema de un sistema de indicadores, pero sobre todo indicadores que nos hablan sobre el efecto y el impacto en el territorio, no indicadores de gestión para la institución, sino más bien de cuál va a ser nuestro aporte y cuál está haciendo nuestro aporte en estas distintas comunidades, y sobre todo tal vez aquí tener un poco de priorización, ¿verdad? Y tal vez trabajar en territorios que tienen mayor vulnerabilidad y donde los índices de desarrollo, índice de desarrollo social, humano cantonal, índice de pobreza, etcétera, etcétera, son aún más bajos. Esto tiene que siempre realimentarse, ¿verdad? Para eso es que se generan esos procesos evaluativos, para poder mejorar día con día en cuanto a las diversas propuestas que generamos a nivel institucional. Y todo eso nos lleva hacia la transferencia del conocimiento, que se puede dar mediante publicaciones, espacios de encuentro en las comunidades, comunicación por medios masivos, artículos científicos, entre otras iniciativas que pueden desarrollarse en las universidades. Hablando de las líneas estratégicas como institución para poder alcanzar esto, bueno, como se los decía anteriormente, primero el tema de la vinculación entre áreas sustantivas. Esto es fundamental porque las respuestas que se tienen que dar en el territorio tienen que darse de forma integrada, no pueden darse de forma parcializada, y al final y al cabo tiene que verse como un sistema de gestión territorial donde la universidad interactúa y aplica mediante sus áreas sustantivas. Eso es fundamental, es una línea estratégica que nos parece que es clave para poder alcanzar la propuesta como tal. Lo otro es un tema de voluntades políticas a nivel interno también, que en este caso me parece que estamos bastante fortalecidos. Nuestras autoridades universitarias, pues esta propuesta ya la aprobaron y vienen desde hace mucho tiempo trabajando con mucho interés en los procesos territoriales y sobre todo con este enfoque de participación a nivel comunitario. Aquí estamos bastante fuertes, pero siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que el apoyo de las autoridades va a ser fundamental para poder llevar a cabo todos estos esfuerzos. Siempre tendremos que establecer equipos de trabajo multidisciplinarios al interno, ¿verdad? Pero que como principal elemento, que estos equipos interdisciplinarios puedan tener el contacto con las comunidades y puedan entender esas realidades. Por lo tanto, también tendríamos que incorporar otros actores en estas diversas iniciativas. Estos equipos tienen que tener un nivel de especialización y pues estar mostrando constantemente los avances en las diversas temáticas. El liderazgo también tiene que verse hacia abajo, ¿verdad? No solamente a nivel de autoridades universitarias, sino también en estos diversos niveles que tenemos al interno de la institución. ¿Cuáles son los resultados que esperamos asociados a la implementación del modelo? Bueno, primero que todo, como les decía, tener una visión compartida del proyecto universidad. Aquí es importantísimo entonces tener un elemento claro de cuál va a ser la construcción del servicio que vamos a dar en el territorio como institución. Otro resultado esperado es la contribución al desarrollo territorial y regional. Y como les decía anteriormente, responder a esas agendas y esas necesidades de las comunidades. Y siempre tener presente el tema de las redes, ¿verdad? La conformación de redes, al final y al cabo, es fundamental esa conformación de redes, tanto a lo interno de las comunidades a nivel nacional y también redes internacionales de cooperación. ¿Cuáles van a ser nuestros principales retos en el tema de la vinculación? Bueno, primero que todo, manejar un tema de presupuesto público, ¿verdad? Eso es fundamental para las 5 universidades estatales. Ya también el doctor Parada nos hacía una introducción con respecto a esta temática. El tema del desarrollo del talento humano en las regiones es de enorme importancia para nosotros, poder tener esos perfiles académicos con un enfoque territorial. El tema de la infraestructura de equipamiento contextualizada y sobre todo al final tener una oferta académica que sea pertinente y con una investigación aplicada a esas necesidades y a esas dinámicas territoriales. Al final, ¿qué es lo que queremos? Entonces, pues establecer procesos de innovación social y también la generación de valor público como institución para todas las comunidades en los diversos territorios del país. Ya para ir cerrando, a manera de reflexión, el equipo científico que elaboró esta propuesta nos establece esta pequeña remembranza que nos habla sobre
que el potencial de la universidad es enorme. Su misma naturaleza hace que la interacción en el territorio sea fundamental para la construcción del conocimiento y el desarrollo de acciones académicas pertinentes que respondan a las necesidades y los desafíos de los territorios costarricenses. La tarea es ardua, pero hay que empezar porque mañana es tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Pamela de ayer y a don Eri por su exposición. Invitamos a las personas que nos escuchan por las redes sociales y nos ven, por favor, hacer los comentarios y preguntas que consideren convenientes para ampliar los temas que se han expuesto. Bueno, hacer un resumen de las dos exposiciones es ingrato, ¿verdad? Porque las dos tienen un altísimo contenido institucional de desarrollo de las universidades para valorar cómo pueden contribuir más al territorio. Sin embargo, esa es la tarea del moderador y me toca ese resumen. En su exposición, don Álvaro nos hace un análisis del contexto mundial y nacional, expone la dramática situación de la pobreza en el país, la situación del desempleo, los incrementos en el tipo de cambio del dólar y la inflación interanual. Señala la problemática regional y territorial en lo social, económico y ambiental. Dado este contexto, expone la evolución conceptual del desarrollo y transformación social de la Universidad Nacional desde 1976 al 2015, como un esfuerzo institucional para responder a dicha realidad. Señala que la transformación social es un cambio en las condiciones educativas, salud, vivienda, alimentación, entre otras, de la población en general, y que la extensión universitaria asume el reto de fortalecer esa transformación social en las comunidades y territorios. Destaca la importancia de la articulación interinstitucional en las regiones, ya que nuestro país se caracteriza por una una alta concentración de poder y recursos en la gran área metropolitana, versus las regiones periféricas con poco poder, pocas y pequeñas instituciones. Explica que la transformación social implica pasar de procesos intensivos en trabajo a capital para contribuir a la solución de los problemas, atender la vulnerabilidad social, económica, ambiental y cultural de las poblaciones y comunidades de los territorios. Finalmente nos expone las políticas de desarrollo regional de la Universidad Nacional, en donde resalta el análisis permanente de las realidades regionales, la evaluación del desarrollo regional desconcentrado de la universidad y de cada sede en respuesta a dichas realidades. La formalización de alianzas interinstitucionales públicas y privadas, nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo regional, el desarrollo de una oferta académica desconcentrada, diversificada, pertinente e innovadora que responda a las necesidades regionales, el desarrollo de carreras itinerantes integradas al desarrollo de las sedes y secciones regionales. Doña Pamela y don Eric nos exponen la importancia del modelo estratégico de vinculación territorial de la UNED, aprobado por el Consejo Universitario en febrero del 2022, como una respuesta de implementación de la política institucional para el desarrollo integral de la universidad en el territorio, aprobada por el Consejo Universitario en mayo del 2019. Destacan la importancia de implementar la vinculación territorial en las instituciones de educación superior como una necesidad para avanzar a sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas, teniendo a las personas en el centro. Señalan que los principales retos de las instituciones de educación superior para coadyuvar al desarrollo territorial del país son desarrollar iniciativas inclusivas que reconozcan las desigualdades territoriales, atender las causas de la desigualdad local de manera prioritaria en aquellas zonas fronterizas, costeras y rurales, atender aspectos ambientales que reduzcan la vulnerabilidad, trascender el concepto económico de desarrollo mediante la atención de factores de exclusión y inequidad. Por lo que se requiere que las instituciones de educación superior tengan mayores procesos de planificación y vinculación con el sector productivo y otros actores territoriales, fortalecimiento de la vinculación con las poblaciones en las regiones, fortalecimiento de los sistemas de información del desempeño de la educación superior, tener un sistema de educación superior pertinente y relevante para romper los canales intergeneracionales de la pobreza y la desigualdad. Explican que la política institucional para el desarrollo integral de la universidad en el territorio y su modelo de vinculación territorial son la síntesis institucional de más de 20 años de políticas para potenciar y desconcentrar las sedes universitarias y contribuir al desarrollo regional desde las sedes y los territorios donde se encuentran. Indican que la Universidad Estatal a Distancia concibe el territorio como un espacio complejo, multidimensional, donde interactúan diversos actores en relaciones de poder, producción, identidad, geografía, cultura, institucionalidad y formas de gobierno, por lo que los objetivos estratégicos del modelo son propiciar el cambio cultural de la UNED para el fortalecimiento de la capacidad de la universidad y dar respuestas a las demandas de la sociedad costarricense,
construir una oferta académica pertinente que coadyuve al desarrollo de los territorios de influencia de la universidad bajo un enfoque prospectivo y en consulta permanente con los actores relevantes. Implementar la docencia, la investigación, la extensión, la vida estudiantil y la gestión hacia la respuesta oportuna de problemas sociales, políticos, económicos y ambientales de los territorios costarricenses. Como hemos escuchado, en la experiencia territorial de la UNA y de la UNED hay más coincidencias que diferencias, por lo que se requiere voluntad política por parte de las instituciones de educación superior para abordar procesos de corto, mediano y largo plazo que propicien y fortalezcan la articulación interinstitucional en el territorio. Y repito, en el territorio y desde las sedes universitarias, y no desde la sede central a las sedes y luego al territorio. Tenemos que desconcentrar la gestión universitaria como un todo en los territorios, y en eso coinciden las dos universidades en sus declaraciones políticas. Por lo tanto, a las instituciones de educación superior les quedan varias preguntas en el tintero. ¿Queremos asumir la regionalización universitaria como una política articulada, como una política común articulada de las universidades públicas? ¿Estamos dispuestos a asumir un concepto común de regionalización que nos permita atender las demandas regionales articulada y pertinentemente? ¿Qué es regionalización universitaria? ¿Solamente es trasladar programas de docencia y cursos a las zonas periféricas? ¿O implementar estratégicamente acciones de docencia, investigación y extensión con igual calidad y oportunidades que las ofrecidas en la sede central? ¿Podemos diseñar programas académicos que permitan contextualizar las características, necesidades y potencialidades de las regiones y territorios del país? ¿Podemos hacer que dichos diseños respeten los saberes locales, los reconozcan, los estudien y los preserven? ¿Somos capaces de asumir los compromisos organizacionales y de reasignación presupuestaria institucional que implica implementar una política de regionalización universitaria? Todo lo anterior en un contexto nacional que tiende a la reducción presupuestaria de la universidad pública, ausencia de personal académico calificado en las regiones, limitada infraestructura y equipamiento, escasa oferta académica duplicada y con poca pertinencia, además de poca investigación. Claramente, estas preguntas requieren decisiones políticas y otro espacio para seguir sumando coincidencias y facilitar la articulación en el territorio y desde el territorio. Pero ahí nos quedan para otro foro. Muchas gracias a don Álvaro, a doña Pamela y a don Eric por sus exposiciones. Ahora procederemos a las preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Don Greivin Solís Zárate es analista del Centro de Planificación y Programación Institucional y es el que nos va a contar cuáles han sido las preguntas y comentarios de los diferentes escuchas. Muchas gracias. Buenas tardes. A manera de resumen, las diferentes interacciones desde las redes sociales han llamado la atención principalmente a las personas que nos acompañan en los proyectos presentados como la producción de materiales a base de cabuya y la producción y comercialización de la miel de abeja, donde se menciona la importancia de retomar estas actividades que les recuerda las dinámicas que se vivían con nuestros abuelos y abuelas, que las utilizaban a manera de subsistencia. Se menciona la importancia de que estos proyectos deben de fortalecerse los esfuerzos por promocionar y apoyar desde las universidades hacia los territorios, teniendo en cuenta las distintas necesidades y requerimientos que estos presentan. Como primera pregunta para don Martín Parada, nos la hace doña Rosberly Rojas Campos. La pregunta sería, ¿ha realizado la Universidad Nacional algún estudio del impacto de sus programas o proyectos en los territorios? Sí, efectivamente estos modelos de desarrollo territorial que la Universidad Nacional ha desarrollado, pero conozco la experiencia de la UNED con Costa Rica, con la UNED Emprende Rural, perdón. A mí me parece que desde el punto de vista de la pregunta que hace Rosberly Rojas, las universidades públicas, contrariamente a lo que la clase política ha señalado a veces, de que la rendición de cuentas es escasa, al contrario, la universidad pública en Costa Rica hace alta rendición de cuentas. Y es interesante la pregunta que ella hace en términos de la evaluación. Si efectivamente hay impacto, qué tipo de impactos.
efectivamente todos los programas y todos los proyectos y estos modelos son anualmente evaluados. De hecho, hacen informes parciales que se reportan a las unidades académicas. Así pasa en el centro de apicultura, el CINAT, pero así se hace en el programa de bambú, así se hace en el resto de modelos. ¿Y por qué? Porque son recursos públicos, y con pocos recursos públicos yo creo que la universidad contribuye en los territorios y las comunidades. Lo dijo don Carlos, pero también Eric y la otra expositora que lo dijo, Pamela, pudo efectivamente evidenciar que la evaluación está inmersa en el modelo de trabajo de la UNED, pero está en el modelo de trabajo de la universidad. Entonces esas contribuciones son evaluadas y tenemos criterios para esa evaluación. Nada más cito 3. Demostramos pertinencia porque estamos en los territorios y las comunidades, lo hacemos con calidad porque atendemos a la gente más vulnerable, y también lo hacemos con eficiencia y eficacia, es decir, los pocos recursos que tenemos los ponemos en la gente, y creo que eso dice mucho la universidad pública. Muchas gracias, don Martín. La siguiente pregunta sería para don Eric Rodríguez, la cual sería: ¿cómo definir una estrategia interuniversitaria para responder a los desafíos y demandas territoriales? Gracias. Sí, yo creo que la pregunta tal vez la abordé un poco en la presentación mediante el mecanismo que tenemos como instituciones públicas, en este caso el Plan Nacional de la Educación Superior. El Plan Nacional de la Educación Superior, lo decía en la presentación, tiene un área estratégica que es de regionalización y establece una serie de estrategias, ¿verdad?, precisamente para abordar todo el tema de vinculación territorial, todo el tema de cómo podemos como universidades articular esfuerzos y direccionar los recursos hacia esas necesidades y hacia esas dinámicas. Aquí tal vez el tema más importante sería el tema de la información, ¿verdad? Cómo establecer un mecanismo para que esa información sea aprovechada por las 5 universidades, ¿verdad? Pero me parece que dentro de las metas estratégicas que contiene el Plan Nacional de la Educación Superior se establece eso, y yo creo que vamos avanzando, los equipos que se han conformado han ido avanzando en el año anterior y con una visión a poder tener resultados al 2025, que es la fecha límite para terminar el quinquenio que plantea la estrategia nacional de las 5 universidades. Muchas gracias, don Eric. La siguiente pregunta es igualmente para don Eric Rodríguez y la licenciada Pamela Rodríguez. ¿Cuáles serían los procesos efectivos de vinculación con los actores territoriales que deben realizar desde las universidades? Ok, listo. Los procesos efectivos de vinculación territorial me parece que tienen que ser, igual lo decíamos en la presentación, tanto doña Pamela como el doctor Parada también, tienen que ser precisamente la identificación de esas necesidades. Y para poder hacer identificación de necesidades, pues tenemos que trabajar con las personas. No podemos diseñar, ¿verdad?, como históricamente se ha hecho, ¿verdad?, en otro momento, ¿verdad?, con otros modelos universitarios, ¿verdad?, provenientes de épocas pasadas, ¿verdad?, diseñar propuestas desde las sedes, desde los escritorios, sino que tienen que ser propuestas más bien que nazcan de procesos participativos, procesos horizontales, donde las personas nos puedan decir qué es lo que necesitan, cómo lo tenemos que hacer, cómo podemos llegar más allá, cómo ellos se van a apropiar, ¿verdad?, cómo ellos van a ser parte de ese proceso de cambio y cómo, digamos, se van a generar diferentes dinámicas, encadenamientos, escalamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que puedan ir generando mayores efectos e impactos en los territorios y las comunidades. En fin, es un tema de participación, y yo creo que ahí es donde tenemos un gran reto, ¿verdad?, de poder trabajar muy, muy, muy de la mano con las comunidades. Y en este caso, cuando hablamos de comunidades, me refiero no solamente a la comunidad estudiantil, sino a todas las diversas organizaciones y fuerzas vivas que tenemos en las comunidades, porque tampoco es un tema solo de instituciones públicas o instituciones privadas, hay que llegar todavía más a niveles, digamos, más específicos, con asociaciones de desarrollo, con personas en sí, con diferentes agrupaciones, movimientos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, siempre con esa particularidad, procesos constructivos, horizontales, y que siempre tengan presente que la experiencia de las personas y sobre todo la historia y también sus diversas necesidades es lo que nos van a dar pie para poder generar acciones y proyectos e iniciativas efectivas y que puedan contribuir con su desarrollo.
muy importante conversar acerca del sistema como tal, las áreas sustantivas y las sedes universitarias en el territorio, trabajar como un sistema y que todas esas estrategias, redes territoriales, actores, participación, desarrollo, puedan verse reflejadas en nuestra oferta académica. Al final, eso es lo que nosotros queremos, poder llevar la oferta académica, cursos, extensión, acciones que involucren a la comunidad y a los territorios. Muchas gracias, doña Pamela. La última pregunta sería para don Martín, la cual sería, ¿cuáles son los factores críticos que enfrentan las universidades públicas para afrontar los procesos de transformación social? Sí, yo ubicaría al menos 3 factores críticos. Uno, a lo interno del quehacer de las universidades, y está asociado a los procesos de centralización en su quehacer sustantivo. Y entonces eso hay que darle, a ese modelo hay que darle vuelta. Creo que don Carlos Morgan hizo una buena reflexión en el sentido de que el quehacer sustantivo de la universidad hay que ponerlo a trabajar dentro de los territorios, incluso rompiendo con el concepto de regionalización, porque las regiones geográficamente las tenemos divididas, son 7, 9 me parece, de acuerdo a la metodología de Mideplan, pero eso es insuficiente para entender el territorio. Por eso el enfoque de territorialización tiene que estar presente con un claro concepto y un enfoque de desarrollo humano y sostenible, y es para que el quehacer de la universidad salga de los campus universitarios en la docencia, en la extensión y en la investigación hacia las comunidades, hacia los territorios, porque en los territorios es donde están las problematizaciones, no los tenemos aquí adentro, y entonces eso implica reconocer que la estructura endógena que tiene la universidad tiene que ponerse en función de las necesidades sociales, que Eric le llamaba en su base de la extensión universitaria entrar por los diagnósticos fundamentales. Entonces no hay que cansarse de diagnosticar, porque así como el médico lo diagnostica a usted para saber si está enfermo o no, la universidad permanentemente tiene que estar diagnosticando a la sociedad. Entonces ese es un factor crítico. Y el segundo, creo, es que no podemos hacer todo solos como universidad, y ahí lo que se ocupa es un gran impulso de trabajo interuniversidades para poder desarrollar iniciativas conjuntas donde las 5 universidades puedan aunar recursos, conocimiento y tener un solo cuerpo de conocimiento, porque ese es el que se pondría al servicio de la sociedad. Si la Universidad de Costa Rica lo hace sola o la UNA lo hace sola, que es el modelo típico que tenemos, entonces caeríamos en la falta de articulación, y creo que eso Eric y Pamela también lo indicó, y don Carlos. Pero hacia afuera el reto es más grave, porque entonces hay una institucionalidad pública que se debe al servicio de la sociedad, porque pagan todos los costarricenses impuestos, pero entonces si no nos articulamos socialmente al marco institucional público y privado, diría yo, porque todo el país está lleno de empresas privadas, y entonces si no lo hacemos, creo que estaríamos perdiendo una oportunidad de esfuerzo permanente, aprovechando el conjunto de recursos que tiene el gobierno central y que tienen las empresas y corporaciones privadas. Y yo estoy seguro que están dispuestas a trabajar con la universidad, solo que creo que las universidades a veces nos hemos equivocado y hemos satanizado la relación del sector con el sector privado, y creo que esa miopía nos ha costado cara en los últimos 20 años. Muchas gracias, don Martín. Para finalizar la actividad, le doy la palabra a la máster Jennifer Granados. Damos cierre a esta actividad agradeciendo a nuestros expositores, don Martín Parada, vicerrector de la Universidad Nacional, al compañero Eric Rodríguez Corrales, la compañera Pamela Rodríguez Bolaños del Centro de Planificación de la UNED. Agradecer a don Carlos Marín, que estuvo con nosotros hoy como moderador, al compañero Greivin Solís como encargado de redes sociales, todo el personal del programa de videocomunicación que hicieron un excelente trabajo y nos apoyaron en toda esta actividad, a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde,
agradecerles este tiempo. Esperamos haber cumplido en el objetivo de la actividad, que era brindarles de la forma más respetuosa información que fomente el análisis, la reflexión, la discusión y principalmente la acción. Buenas tardes.